7 de la mañana, 22 minutos, amigos. Sean todos bienvenidos a esta parte de su noticiero Venevisión. Elianta Quintero y Gregorio Rojas Flores listos para continuar con lo más reciente de Venezuela y el mundo. El alto mando político del PSUV realizó la declaración Caracas antiimperialista como parte de las actividades en rechazo al llamado Decreto Obama. Tarek El Aizami encabezó la actividad y señaló que detrás del decreto existen planes desestabilizadores para Venezuela y la región. Afirmó que no se trata de una acción aislada y que está casada con las acciones de la derecha venezolana. El Decreto Obama no es una acción aislada. El Decreto Obama forma parte de un plan para desestabilizar a Venezuela y a la región. El Decreto Obama está casado con la acción y las acciones desestabilizadoras y golpistas que ha hecho la derecha venezolana. Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, destacó que realizarán una consulta pública de 6 días para elaborar el informe del proyecto de ley de referendos que entrará a la plenaria para su segunda discusión luego de la Semana Mayor. Solórzano sostuvo que trabajarán durante todo el asueto religioso para también adelantar las propuestas para la ley de amnistía. Sí, vienen las víctimas de Guarimba, pero vienen todas las víctimas. Viene la mamá de Geraldine, viene la mamá de Basil, vienen los familiares de Marvinia Jiménez, vienen todas las víctimas. Para nosotros no hay distinción entre unas y otras y vienen también el lunes después de Semana Santa. Como ven, la Comisión de Política Interior no para por el decreto presidencial y con ello ya concluiremos el proceso de consulta pública de la ley de amnistía para llevarla también a segunda discusión. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que todos los mineros en Tumeremo fueron ejecutados por heridas de armas de fuego. 16 en la cabeza y 1 en la región torácica. Indicó que hasta el momento identificaron 14 de los 17 cadáveres. Eso ocurrió aproximadamente a las 12 del mediodía. Y los encontraron en la vía que conduce a la mina Nuevo Callao, sector Barro Largo. Lo llaman así porque es una acumulación de barro que hay allí, que es precisamente en ese sitio donde está esa acumulación de barro donde arrojaron los cadáveres. Eso es una zona boscosa que está aproximadamente a 30 kilómetros de Tumeremo. Estaban cubiertos por un encerado, estaban totalmente con ropa y no presentaron ninguna mutilación, los cuerpos estaban enteros. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, insistió en la necesidad de unificar criterios para lograr un cambio de gobierno. Maduro no está presidiendo un país, él está presidiendo una crisis y si dejamos que la crisis siga profundizándose, lo que va a presidir son unos escombros. Venezuela no puede ser eso, los venezolanos no podemos permitir eso. No. En una circunstancia como esa no tiene demasiado sentido dividirnos por los mecanismos, sino unificarnos en la estrategia de lucha. Aquí no va a haber ni renuncia, ni enmienda, ni referéndum si no hay un país activado, organizado, movilizado que lo consiga. El gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, pidió disculpas por haber negado en un principio la desaparición y posterior muerte de los mineros. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, denunció que el Consejo Nacional Electoral quiere demorar la convocatoria de un referendo presidencial. El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz encabezó una reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva para evaluar los motores de áreas agroalimentarias, farmacéutica e industrial. En Petare, un TSU en administración que trabajaba para una empresa de textiles fue asesinado a tiros tras resistirse al robo de sus pertenencias. En Zulia, 2 presuntos delincuentes pertenecientes a una banda que se dedica al robo y hurto de vehículos fueron abatidos por funcionarios policiales. En Guárico, una estudiante de enfermería fue asesinada con más de 20 tiros en la población de Valle de la Pascua. 6 muertes violentas se registraron en el estado Anzoátegui en las últimas 24 horas. Resalta el estrangulamiento de un preso dentro de los calabozos de la policía de Barcelona. En Cojedes, 2 jóvenes fueron asesinados de múltiples disparos. El doble crimen ocurrió en el barrio Brisas de Tamanaco del municipio Tinaquillo.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, no descarta que existan más personas vinculadas con alias El Topo, presunto responsable de asesinatos de los mineros en Tumeremo. El diputado José Manuel Olivares introdujo un segundo documento en el CNE en el que se exigen respuestas sobre la activación de mecanismos para realizar un referéndum revocatorio. El diputado del PSUV, Loengri Mateus, insistió en la necesidad del ahorro energético para evitar la emergencia eléctrica. Integrantes de gremios empresariales e industriales rechazaron el decreto que declaró no laborable toda la Semana Santa con el propósito de ahorrar energía y agua. Hidrocapital informó que la próxima semana realizará una parada programada de los sistemas TUI 1 y 3 con el fin de garantizar el abastecimiento de agua a toda la población. La Subcomisión de Política Agroalimentaria de la Asamblea Nacional denunció que el subsidio de 9.000 millones de bolívares para el sector es insuficiente. El ministro de Ecosocialismo y Agua, Ernesto Paiva, informó que el próximo miércoles 23 de marzo, Hidrolago realizará paradas programadas para llevar a cabo labores de mantenimiento. Hiram Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento, aseguró que es necesario un gobierno de unidad nacional para sacar el país adelante. Mervin Maldonado, ministro de la Juventud, y Daniela Ponte, jefe del gobierno del Distrito Capital, iniciaron el programa de masificación del deporte en la ciudad capital. La Comisión de Administración y Servicios del Parlamento aprobó el informe de consulta pública para la segunda discusión del proyecto de ley que otorga titularidad a beneficiarios de la Misión Vivienda. En nombre del Gran Polo Patriótico, el diputado Ricardo Molina aseguró que salvaron su voto en rechazo a la iniciativa. El diputado Carlos Paparoni rechaza que a pesar de los problemas económicos que se viven en el país, el gobierno nacional no incentive la producción nacional. Marco Tulio Díaz, vicepresidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, anunció una alianza con el sector empresarial para contribuir con la reactivación de los 14 motores de la economía. A juicio de Fede Cámaras Táchira, el cierre de frontera con Colombia no ha disminuido efectivamente el contrabando de extracción. Protección Civil Táchira se declaró en alerta ante la presencia de una densa calina de cielo bajo, fenómeno meteorológico generado por los constantes incendios forestales. En Cumaná, la comunidad de la Universidad de Oriente afirma que la delincuencia los mantiene azotados, pese a que se han tomado medidas de seguridad con el apoyo de la Policía Estatal. Amigas y amigos, 7:30 de la mañana, hacemos una pausa. En breve, en entrevista a Venevisión, nos acompañará Eustoquio Contreras, diputado del Bloque de la Patria. Ya venimos. Amigas y amigos, 7:35 de la mañana y ahora repasamos lo que pasa en el mundo. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, designó al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva como ministro de la Casa Civil. Esto mientras él enfrenta escándalos por corrupción y falsificación de documentos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña, tal y como lo anunciamos antes de la pausa, Eustoquio Contreras, diputado de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria y secretario general del Partido Vanguardista Bicentenaria Republicana. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión. Queremos comenzar un poco parafraseando las palabras del presidente Nicolás Maduro, quien dijo ayer que la revolución dentro de la revolución debe ocurrir. Lo decía ayer el primer mandatario nacional. ¿Cómo interpretar estas palabras? Bueno, en primer lugar es un mandato que dejó el comandante Chávez, que es el gran guía de este proceso revolucionario. Y nada más oportuno y dialéctico que eso, porque el carácter pacífico y democrático de la revolución bolivariana no tiene referencia histórica en ninguna parte del mundo, por lo que tiene mucho de ensayo y error. Y yo creo que después de 17 años hay que revisarlo. Eso se ha planteado varias veces, ojalá que esta vez sea verdad. Y yo creo que arriados por las circunstancias tenemos que hacerlo, porque han madurado las condiciones. Hay que revisar, por ejemplo, un examen serio, con capacidad autocrítica, crítica, con capacidad abstracta de buscarle respuesta a algunos problemas que están a la vista. Si usted estuviera sentado en la mesa, ¿qué planteamientos llevaría? En primer lugar, revisar filosóficamente el planteamiento teórico de la revolución. Y en segundo lugar, llegado a una conclusión sobre este primer tema, analizar el carácter del proceso
que pretende implementar la revolución. Yo creo que en esos dos aspectos, a la luz del marco internacional y la idiosincrasia del pueblo venezolano. Yo creo que lo que está pasando en el continente y lo que está pasando en el país nos dan luces suficientes para ver con qué gradualidad hay que ir aplicando esta revolución o este proceso revolucionario, dado las condicionantes que es una progresividad de carácter pacífico y democrático. Y nosotros no tenemos un librito que nos guíe porque esta es una experiencia única, primera, original en Venezuela, y yo creo que este es el momento de hacer un gran debate al lado del pueblo, por supuesto. ¿Cómo podría usted calizar estos 17 años de la presencia de la revolución en Venezuela? De una gran experiencia. Yo creo que lo que está pasando después de Jorge Eliezer Gaitán, que no pudo llegar al poder, no lo dejaron, y el intento que se hizo en Chile con Salvador Allende de hacer cambios estructurales revolucionarios en paz y en democracia, la única experiencia que tenemos es la de Venezuela con Hugo Chávez, que le arrebató el poder a los representantes del capitalismo con su propia herramienta, el sistema electoral, y ha puesto a andar en democracia un gran sistema que está con serios problemas. El marco político de la problemática que tiene Venezuela merece un análisis especial, indudablemente. Pero además que tuvo una lectura interesante y muy importante el pasado 6 de diciembre, cuando el Parlamento quedó en una mayoría en manos de la oposición. Bajo esta premisa, y tocando un poco el panorama político, se avecinan unas elecciones de gobernadores para el mes de diciembre. Con estos resultados que hubo el 6 de diciembre, con la situación política y social actual, ¿cómo está el PSUV? ¿Cómo está además el resto de los partidos políticos del Bloque de la Patria? Mira, el polo patriótico y toda su fuerza están en las mejores condiciones para ganar cualquier proceso electoral, tanto los previstos en la agenda constitucional, legal y administrativa, como las que puedan derivarse por iniciativas de la oposición. Estamos en las mejores condiciones. Pero yo quiero decirte algo que no compromete ni a la fracción y se está discutiendo en mi partido, el BBR. Yo creo que la racionalidad y el sentido común, la alta responsabilidad con los intereses supremos del país, nos llevan a reflexionar acerca de la agenda política electoral de este año. A veces en las crisis políticas, económicas, sociales, morales de los países no hay respuestas electorales. Yo creo que este país, de continuar esta agenda de la confrontación, no estaría en condiciones de realizar en los próximos 25, 24 meses, 22 meses, 2 elecciones. Las de gobernadores de estado y las de alcaldes. ¿Qué te dice la sensatez? Lo deseable sería que el liderazgo político del país se ponga de acuerdo, es decir, celebre un gran acuerdo de interés nacional, donde el primer punto debería ser llevar las elecciones de gobernadores y legisladores a este otro año, unirla. Eso se puede constitucional, legal y administrativamente. Lo que no se puede es cortar un periodo, pero alargarlo sí. Y tenemos muchas experiencias en Venezuela. La doctrina política venezolana está llena de experiencia y de enseñanza. Entonces yo creo que lo que se impone en el país es que se llegue a un acuerdo, llevar estas elecciones de gobernadores y legisladores a las de alcaldes y concejales y dedicar estos 18 y 20 meses a un acuerdo para resolver los problemas que les interesa al país, que es el problema, o algunos que tienen que ver con los efectos de la manera como se han hecho muchas cosas, y otras que tienen que ver, que caben en el mundo de los efectos de las causas exógenas, como es el caso del precio del barril del petróleo, como es el caso del efecto del Niño, que estamos amenazados con una crisis energética en el país. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el liderazgo de este país? Caramba, hacer un paréntesis en la confrontación electoral que nos va a llevar a una situación muy grave. ¿Qué experiencia tiene el país recientemente? Que la elección del 6 de diciembre agravó la situación política del país. ¿Cuáles son las situaciones? Las colas están aumentadas, la delincuencia está aumentada y hay una oposición que no deja trabajar el gobierno. El gobierno propone, hay consenso en el país, cosa que no entienden. Hay consenso en el país, en la oposición y en el gobierno de entender que hay una emergencia en Venezuela. Sin embargo, no le aprueba el plan económico para la emergencia. Por otro lado, la oposición del sector de la salud, que niega su voto para aprobar en la Asamblea la emergencia económica, el plan de emergencia económica, está promoviendo la emergencia humanitaria con el único fin de crear una imagen internacional que aquí hay una crisis y crear los supuestos para la intervención política en el país con fines desestabilizadores. Eso no lo soporta este país. Aquí no hay condiciones en las actuales circunstancias para realizar 2 procesos electorales en menos de 22 meses. Y yo creo
que lo que está planteado es un gran consenso. Yo quiero dejar esto clarito. No es que el diputado Eustorgio Contreras, que por lo demás es una proposición que lanzo al país y a mi propio partido, porque creo que no hay condiciones en el país. Yo no propongo que no se realicen elecciones, porque eso es propio de la democracia, sino que en las actuales circunstancias se use una figura que es racional y que en ese espacio que va a dejar la no confrontación electoral, produzcamos un gran acuerdo nacional para resolver el problema de la seguridad alimentaria, para resolver el problema de la delincuencia que está galopante, para resolver el problema de la estabilidad económica, para resolver el problema financiero del país. ¿Por qué? Esto puede perfectamente. El presidente Maduro invitó en su comparecencia al Congreso a principios de enero a un gran entendimiento nacional a propósito de la ley de amnistía, que nunca se ha negado unos tratamientos especiales para tranquilizar políticamente el país, pero no puede ser con fines de revanchismo y de proselitismo. Y la oposición también ha dicho que quiere el diálogo. Entonces, si el gobierno y la oposición han dicho que es necesario el diálogo, ¿por qué no abrimos un paréntesis sincero y buscamos un acuerdo del país? Porque es por la vía del acuerdo, para hacer las soluciones en el marco institucional, porque de no ser así, el gobierno está en la obligación de estudiar cualquier mecanismo para mantener el orden interno del país. ¿Mecanismos como cuáles, diputado? Todo lo que la ley, habrá que discutir con el pueblo. Por ejemplo, si la oposición se empeña en que desde la Asamblea atrincherada quiere estrangular la institucionalidad del país, la Presidencia de la República, con el apoyo del pueblo, tendrá que irse por las vías directas para garantizar la gobernabilidad del país, por decreto, crear una situación, las figuras institucionales, ¿entiendes?, de los estados de sección que se establecen, porque el país no puede paralizarse. Y la oposición no podemos permitirle que aproveche esta crisis sobrevenida, producto de elementos exógenos, para sacarle provechos desestabilizadores con el único fin de satisfacer las ansias de tomar el poder. Eso no puede permitirse. Diputado, nos quedaron muchos temas en el tintero, pero se nos acabó el tiempo. No se preocupe, agradecida por su presencia aquí en Entrevista Venevisión. Diputado Eustorgio Contreras, diputado del Bloque de la Patria, pero además secretario general del Partido Vanguardista Bicentenaria Republicana. Nosotros hacemos una pausa, pero ya venimos con más de Entrevista Venevisión. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. A esta hora nos acompaña el diputado Carlos Gamarra. Él es diputado ante la Asamblea Nacional por el PSUV, pero también miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión. Gracias, Elianta. Quería comenzar, a usted por estar aquí, comenzar un poco tocando el tema que acaba de dejar al aire el diputado Contreras, hablando de un tema de reconciliación. Él dice que es importante para poder llegar a impulsar el país que nos reconciliemos. Pero ¿quién baja la guardia, diputado? Porque, por supuesto, el bloque de la Patria maneja sus argumentos y el bloque de la oposición también los maneja. ¿Cómo llegar a un consenso, además, en un escenario donde el presidente Nicolás Maduro está llamando a una revisión interna de la revolución? Sí, son temas interesantes que tienen que ver con la trascendencia de la política en el país. El tema de la reconciliación fue planteado por el presidente Maduro. Recordemos cuando asistió en su informe anual de gestión a la Asamblea Nacional el pasado 14-15 de enero y él plantea allí y dice, bueno, vamos a nombrar una comisión, vamos a estudiar cuál es la situación con una realidad que es evidente, el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento por parte de quienes han violado la Constitución durante todos estos 17 años de manera sostenida, de manera permanente, si se quiere de manera criminal, y que ha generado en el pueblo un conjunto de situaciones terribles y que ha alcanzado incluso víctimas de personas, daños materiales, que ha dejado familias enlutadas. Ese reconocimiento incluso por quienes se han salido de la Constitución es importante porque no hay reconciliación es un asunto de dos. En el caso de la oposición, ellos plantearon una ley de amnistía que para nosotros la hemos denominado una ley de autoperdón, una ley de amnesia criminal, porque no reconoce a las víctimas, por ejemplo, de la guarimba, porque deja y le da amnistía a delitos graves como el narcotráfico. Ahí está el artículo 4, es un artículo terrible, el artículo 7, y
nosotros estamos dispuestos, sin lugar a dudas, a avanzar en un proceso de acercamiento. El presidente lo ha planteado, el diálogo, ha tendido la mano a la oposición y la respuesta de la oposición es colocarle tiempo a la salida del presidente Maduro. De tal forma que ahí está la realidad y está el contraste de las dos visiones. Sin embargo, nunca es tarde. Reiteramos nuestro llamado al diálogo, a la paz. Es necesario en una situación económica bien difícil, bien compleja, que requiere la participación de todos. Más allá de eso, el gobierno bolivariano y el propio presidente ha impulsado el Plan Productivo Nacional con la activación de los 14 motores de desarrollo económico. Allí se está produciendo un diálogo, allí se está produciendo un acercamiento con los sectores productivos, con los sectores empresariales. Todos los martes en la Presidencia de la República, el vicepresidente Aristóbulo Isturi se reúne y en algunas de estas reuniones ha participado el propio presidente Maduro. Nosotros hemos recogido de los distintos sectores empresariales, de los distintos sectores productivos, opiniones muy interesantes y muy positivas sobre esto, la activación de los motores, y ya creemos y estamos seguros que los resultados que comienzan a aparecer en este plan de desarrollo económico de la agenda bolivariana de desarrollo económico para pasar de un modelo rentista a un modelo productivo se van a materializar en los próximos meses y se van a expresar en una mejora de la situación económica del país, que todos sabemos que es el punto fundamental y esencial del debate nacional. Para el día de hoy está previsto que comparezca el Merentes, el presidente del Banco Central de Venezuela. Usted pertenece a la Comisión de Finanzas. El vicepresidente Isturiz fue a la Asamblea Nacional a plantear los argumentos para la extensión del decreto de emergencia, planteamientos que además contaron con la crítica del bloque opositor, diciendo que si en 60 días no se logró nada, la extensión va a buscar ¿qué? Bueno, Elianta, es una posición que refleja que hay una oposición que es oposicionista por naturaleza, que nunca va a reconocer, valga allí las palabras parecidas. En todo caso, hay una oposición que se ha planteado como eje fundamental, incluso el mismo día de la juramentación del presidente Ramos Alú, él le colocó fecha a la salida, 6 meses. Luego ha habido un torneo de quién es más radical, quién propone menos tiempo, unos 3 meses, otros la enmienda, el referéndum, y sectores radicales que están apuntando a la violencia, como Voluntad Popular, que lo denuncio aquí públicamente, que tiene un plan para incendiar la calle y para generar nuevamente violencia y sangre. Es decir, hay una oposición que se niega absolutamente a todo lo que el presidente plantea. Allí estuvo el vicepresidente de manera respetuosa, de manera pedagógica, explicándole al país las razones por las cuales el decreto de emergencia económica debe ser prorrogado. Las razones y las causas que generaron el decreto se mantienen intactas. Una caída abrupta, brutal en el precio del petróleo, del crudo, que genera el 90%, el 95% de la economía, de las divisas del país, de $120 hace 3 años, de $100 hace 2 años, 1 año y medio, a 25, 26. Afortunadamente se está recuperando. En el último mes ha avanzado $5 y las expectativas que se han generado a raíz de la reunión el 17 de abril en Doha, donde la mayoría de los países productores de petróleo van a llegar y esperamos lleguen a un acuerdo sobre el tema de la producción para mejorar los precios. Han ido incluso hoy, la confirmación de esa reunión produjo un repunte interesante en los precios del crudo. Pero más allá de eso, hay un plan para superar el tema del rentismo y para ir hacia la diversificación de la economía y para convertir a Venezuela en un país realmente productivo. Las razones que están allí fueron las expuestas por el vicepresidente Aristóbulo Isturi en la Asamblea Nacional. Además, explicó cómo se ha atacado de manera indiscriminada la moneda nacional. Han sido 2 elementos fundamentales para promover el decreto de emergencia económica y, sin embargo, ya vemos opiniones como las del profesor Guerra, que lamentablemente se adelanta y dice va a ser negado, va a ser
ese decreto no puede ser aprobado, la prórroga, las condiciones existen. El profesor Guerra y todos los economistas saben que en materia de economía, Elianta, los cambios no se producen en 60 días. Se implementan políticas, se producen decisiones en materia económica que van a tener un resultado en 8, 10, 15 meses y a veces hasta en 3, 4 y 5 años. Las estructuras económicas de un país no se transforman de un día para otro ni en 60 días. Lo importante es rectificar lo que haya que rectificar, avanzar en el camino correcto, y la comparecencia del vicepresidente Istúriz esta semana, el día martes, ante la Asamblea Nacional, es una señal, incluso a la Asamblea Nacional, de que queremos el diálogo, de que queremos que ellos se metan en el camino del debate fundamental del país, que es el tema económico, no otros debates que si al margen de la Constitución nuevamente salirse, persistir en el deseo de derrocar a un gobierno por vías fuera de la Constitución o por acelerar en una especie de carrera desesperada por el poder en Venezuela. Ahora, mientras esto ocurre, diputado, rápidamente porque se nos está acabando el tiempo, la angustia en la calle continúa, las colas continúan, estamos a escasos días de empezar una Semana Santa y vemos una isla de Margarita, gente protestando, además pidiendo que no vayan, porque no tienen alimentos para poder, ni tienen las condiciones de agua ni de electricidad para poder recibir a los turistas. ¿Qué va a pasar o qué ocurre con el ciudadano de a pie? Siempre en estas circunstancias el gobierno implementa planes especiales, medidas extraordinarias para afrontar esta situación, como el caso de la isla de Margarita. El tema del turismo es fundamental en estos tiempos. También tenemos que entender y el hecho de que el presidente haya decretado que la crisis eléctrica y la situación eléctrica genera a su vez medidas importantes de ahorro energético, creo que nos debe llevar también a la reflexión en cuanto a cuál es el grano, cuál es nuestro aporte en esta coyuntura terrible, que no es producto, además, el tema de la crisis eléctrica, por ejemplo, de una decisión política. Ahí están los fenómenos ambientales, lo de Colombia, lo de Brasil es terrible, ahí están en una situación casi de colapso también, como en Venezuela con respecto al GUR, y sin embargo todavía hay un margen de maniobra si tomamos las medidas correctas. Yo creo que el gobierno en esta coyuntura está diciéndole al país, vamos todos a colaborar, podemos superar el plan de los motores y de la presencia del presidente, del vicepresidente Istúriz en la Asamblea Nacional y del presidente Maduro llamando permanentemente a la reflexión y al encuentro, incluso a la oposición tendiendo la mano para afrontar el tema económico, porque es una contradicción, Elianta, y ya lo decía el diputado Eustoquio Contreras. Ellos hablan de crisis humanitaria en salud, de crisis de alimentación, va el vicepresidente a explicar las causas y las razones por las cuales estamos en emergencia económica y dicen que no la aprueban. Es decir, ¿no crees tú que es una contradicción? Yo le pregunto al país, Venezuela, ¿no creen ustedes que la oposición es incoherente cuando habla de que hay una crisis en todos los sentidos y luego el presidente llama a todos los sectores a través de un decreto de emergencia económica a combatir esa crisis y a juntos trabajar para la solución, y lo niegan de manera permanente, de manera reiterada, porque en el fondo no es un problema, ellos no están por la solución de los problemas de la crisis económica, sino que es el objetivo. Es como una especie de plan, de obsesión, liquidar la revolución bolivariana y salir el presidente Maduro en el menor tiempo posible. Bien, diputado, se nos acabó el tiempo. Agradecida por su presencia aquí en Entrevista de Venevisión. Nos acompañó Carlos Gamarra, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gregorio, regresamos contigo. Muchísimas gracias, Elianta. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.